7 de la mañana con 38 minutos, tal como les habíamos comentado hace algunos minutos, el lucro no fiscalizado es el talón de Aquiles de todas las autoridades de educación desde el retorno a la democracia a la fecha. Así lo cree la abogada de la Universidad de Chile, Carola Canelo, respecto a la falta de fiscalización sobre el retiro de utilidades y las ganancias que han obtenido las instituciones y los políticos vinculados a la enseñanza. Desde su perspectiva, nadie se salve. Las críticas apuntan tanto a Chile Vamos como a la nueva mayoría, e incluso a sectores más progresistas como Revolución Democrática y la izquierda autónoma. Estamos con Carola Canelo, ella es abogada y académica de la Universidad de Chile. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Carola, que estés acá. Bueno, comencemos con el tema del lucro, que salió, una entrevista a uno de los controladores, por lo menos representantes del grupo Laureate a nivel internacional, y claramente la semana pasada conocimos que este grupo dijo en Estados Unidos que tenía fines de lucro, pero que en su alma finalmente en Chile no tenía fines de lucro. ¿Qué pasa con el grupo Laureate, Carola, y cuál ha sido el problema que ha enfrentado en nuestro país? El tema de fondo es que todos los partidos políticos de la nueva mayoría, sus productos derivados, Izquierda Autónoma y Revolución Democrática, y la derecha chilena se han dedicado a infringir un derecho humano fundamental, que es el derecho a la educación pública superior gratuita, y la educación en su más amplio sentido, y a la fiscalización que los ministros de educación deben hacer en esa materia. Entonces tenemos una situación límite en el país en el cual los partidos políticos infringen el Estado de Derecho, infringen el derecho internacional de los derechos humanos, porque toda esta normativa está establecida a nivel de tratados internacionales que tienen aplicación directa en Chile y que tienen que ver con la calidad de dignidad del ser humano, de acceder a la educación, y por lo tanto la debida fiscalización del Estado y el verdadero resguardo del Estado de este derecho humano fundamental. Entonces estamos en una situación límite en la cual no se fiscaliza, las autoridades no fiscalizan, tampoco los parlamentarios acusan constitucionalmente a la autoridad que no fiscaliza. Por ejemplo, el ministro Izaguirre no fiscalizó, la ministra del Pleno tampoco ha fiscalizado, y todos los ministros de educación anteriores tampoco fiscalizaron durante 27 años. Y durante la misma cantidad de años tampoco se ha exigido la gratuidad, que significa que las personas tengan derecho a acceder a la enseñanza pública superior en forma gratuita. Es decir, nosotros pagamos impuestos y por lo tanto tenemos derecho a estudiar gratuitamente en las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales del Estado en forma gratuita. Y eso tiene una solución, y yo quisiera referirme básicamente a la solución de esto. Pero ¿por qué tendría que ser obligatorio para el Estado entregar esa educación superior? Porque es un derecho humano fundamental. Porque hay un tratado internacional que se llama Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está vigente en Chile desde el año 1989. Está publicado en el Diario Oficial, fue ratificado, fue suscrito, es decir, está en vigor. Y ese tratado lo que hace es generar derechos humanos en favor de las personas. Y entre el derecho humano está el derecho a la educación. Y en particular el artículo 13, número 2, letra C, van a ver ustedes que se establece la obligación de Chile de implantar la gratuidad en la educación superior. Es decir, desde hace 27 años está esa obligación. E incluso, si uno lee la historia, la educación pública toda, de todos los niveles, siempre fue gratuita. Siempre. Don Andrés Bello, cuando crea la Universidad de Chile, a pesar de que él era un hombre liberal y conservador en materia de valores, él la crea obviamente gratuita, porque se financia con los impuestos. Cuando llega Pinochet al poder, la dictadura cívico-militar lo que hace es destruir la universidad, y destruye evidentemente la universidad pública por razones políticas, y la destruye, la desmembra. La Universidad de Chile ya no quedó como Universidad de Chile en rigor, porque no tiene sedes regionales. Es verdaderamente una universidad, comillas, de Santiago, digamos, en la región metropolitana, y todo eso ocurrió en la dictadura cívico-militar. Se terminó con la gratuidad, se eliminó el financiamiento del Estado y se produjo una regresión en materia de derechos humanos. Y luego la nueva mayoría, antes concertación, lo que ha hecho es algo peor, de transformarlo en un bien de consumo que uno paga por la educación, incluso la pública, cuando la educación pública es gratuita en todos los países del mundo, más encima lo transformó en un negocio bancario financiado por el Estado a través Carola, de eso quería preguntarte, Estamos conversando, ustedes escuchan a la abogada Carola Canelo, ella es, abogada académica en la Universidad de Chile. ¿Por qué, antes de ir a las soluciones que nos quieres proponer, porque igual son muy interesantes, pero por qué, yo encuentro bien, muy claro, pero bien, muy duro lo que planteas tú respecto, sobre todo, que una vez que regresamos a la democracia, la concertación fundamentalmente, o la centroizquierda, la derecha también, pero la centroizquierda fundamentalmente, de alguna forma, mira para el lado con el tema de la fiscalización del lucro. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? La razón es la siguiente, Antonio. El año 89, cuando se empieza a negociar entre Pinochet y la concertación,
En la llamada transición, que nunca fue transición, Pinochet puso sus condiciones. Y todas han sido cumplidas. La primera condición fue que el candidato a la presidencia fuera Patricio Aylwin, que había sido, es demócrata cristiano, una de las personas precursores del golpe de Estado. No se aceptó que fuera candidato Valdés, que tenía una posición distinta frente al dictador. Entonces tenía que ser el candidato Aylwin, que fue el primer presidente y que no implantó ninguna de estas obligaciones internacionales del Estado para sus conciudadanos. En segundo lugar, impunidad absoluta para Pinochet y su familia, y por eso no es raro que SEMA Chile recién ahora, después de 27 años, aparezcan diciendo, mire, vamos a hacer una querella penal. No han hecho nada. La ministra de Justicia tiene todas las atribuciones y el deber de haber ordenado la disolución y cancelación de la personalidad jurídica de SEMA Chile, porque esa es una institución que está bajo la supervigilancia del Ministerio de Justicia. Impunidad para Pinochet. Cuando Pinochet estuvo en Londres y fue detenido, recuerden ustedes, José Miguel Insulza y toda la concertación lo defendió. Incluso el mundo académico exigió que fuera retornado a Chile en circunstancias que Augusto Pinochet el año 89 suscribió otro tratado internacional, que es la Convención contra la Tortura, que establece la jurisdicción universal, es decir, le daba competencia al juez Baltasar Garzón para haber juzgado en España delitos cometidos incluso en Chile. Y por lo tanto, se mantuvo la Constitución del 80, que fue un requerimiento de Pinochet que se ha cumplido hasta el día de hoy, y por eso no se ha modificado la Constitución en manera sustancial, la mantención de la AFP, y ahí tienen otro problema, la mantención de la ISAPRE y la mantención del plan laboral. Por lo tanto, y junto con eso, evidentemente, el tema educacional, porque el tema educacional tiene un aspecto político muy importante que dice relación con el poder de las personas en su formación como individuos, en su desarrollo pleno, cognitivo, intelectual, emocional, incluso hasta religioso, digamos, y espiritual. Y por lo tanto, hubo una negociación ahí. No es extraño, si te fijas en el acuerdo político entre la democracia cristiana golpista en el año 73, ¿cierto?, más la derecha chilena, en orden a mantener una mantención en lo sustancial estructural de la dictadura cívico-militar que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y por eso no es raro que la legislación actual en materia educacional sea básicamente la misma de la dictadura. Ahora, el detalle es que el año 89 Pinochet suscribe este tratado internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y deja la obligación de gratuidad. Llevamos 27 años y no la han querido implantar. Y por otro lado, la fiscalización también es normativa antigua, desde el año 90 que existe la obligación de fiscalizar, pero simplemente no han querido. Pilar Armanet, que es rectora de la Universidad de las Américas, ella estuvo como jefe en la División de Educación Superior en la época de Sergio Vitari y de Ricardo Lago Escobar, y ella le tocó fiscalizar a la Universidad del Mar por ahí por el año 2004. Y ella finalmente absolvió a esa universidad. Si ella hubiera cumplido su función y haber sancionado a esa universidad, haberle cerrado al menos sede o haber tenido una reacción como autoridad, no habría quedado el descalabro que ocurrió años después con la Universidad del Mar. Y actualmente lo que ocurre, tenemos distraída a la población porque vuelve a ocurrir el mismo fenómeno, pero ahora respecto al grupo Laureate. Cuando todo el mundo sabe, incluso la propia señora Pilar Armanet, que es rectora actualmente de la Universidad de las Américas, ella misma declaró ante el Congreso Nacional, cuando hubo discusión sobre el lucro, de que habían formas de burlar el lucro en la forma en que operaban las universidades. Es decir, ella como autoridad conoce la forma en que las universidades han hecho esto. Ahora, la responsabilidad es de la autoridad, porque los particulares, cuando vienen a invertir o a realizar una actividad acá, actúan conforme a un ordenamiento jurídico, y si la autoridad no fiscaliza, eso es responsabilidad de la autoridad. Por eso es inaceptable lo que ha hecho la ministra del Piano, de pretender distraer, digamos, de aparecer ella como que fuera una gran defensora del derecho a la educación, cuando en realidad ha actuado con una negligencia inexcusable, y ella es acusable constitucionalmente, igual que la presidenta de la República, porque esto es una responsabilidad de ambas autoridades. La ministra de Educación no quiere fiscalizar, cuando está autorizada por ley y obligada a fiscalizar. Eso lo pueden leer en el decreto con fuerza de ley número 2 de julio del año 2010, que contiene normas no derogadas vigentes del año 90 a la fecha. Está obligada, artículo 64. Existe el marco, digamos. Pero absolutamente, o sea, el marco jurídico existe. Aquí lo que vemos es un conglomerado político que infringe el derecho internacional de los derechos humanos, infringe la institucionalidad, infringe el Estado de Derecho, y por eso la situación es tan grave que la solución a este problema, y no veo otra, la única solución pacífica y que depende de los estudiantes y sus familias, es que ellos dejen de pagar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, desde hace varios años que están haciendo movilizaciones, paros, tomas, ¿qué resultado ha tenido eso? Ninguno. Recientemente hubo una movilización en materia no más AFP. ¿Qué solución concreta a eso? Sale en la prensa la presidenta Bachelet con más AFP.
aumentando las cotizaciones, que con la idea de una FP estatal, e incluso pretende aumentar la edad de jubilación de las mujeres. Después se contradijo con el vocero de gobierno. Eso significaría el aumentar la cotización de las mujeres y aumentar de los trabajadores y aumentar la edad de jubilación de las mujeres, significaría atentar contra un derecho social, que es la seguridad social, respecto al cual no puede haber regresión. Es decir, tenemos un Estado que es infractor. Y esto se debe no a una crisis de las instituciones, porque las instituciones son abstractas, son normas jurídicas al principio, a una crisis de personas con nombre y apellido, como Michelle Bachelet, como Pilar Armanet, como Carlos Peña, Joaquín Brunner, Sergio Vitar, Ricardo Lagos. Uno puede identificar con Patricio Erwin en su momento, con nombre y apellido, aquellas personas que han colaborado a transformar esto en una verdadera violación sistemática a un derecho humano fundamental. Por lo tanto, los estudiantes y sus familias, en una situación como esta de atropello fundamental, tienen todo el derecho a dejar de pagar. ¿Y qué va a ocurrir si dejan de pagar? Lo que va a ocurrir, y esto es sabido por los abogados que nos dedicamos a temas judiciales, por ejemplo, si una compañía telefónica se dejara de pagar durante 3 o 4 meses, es posible que una compañía como esa puede quebrar incluso. Si se deja de pagar los aranceles universitarios, crédito con aval del Estado, el Fondo Solidario, lo que va a ocurrir es que los acreedores de la educación, léase, universidades públicas, privadas, centros de formación técnica, institutos profesionales, y el Estado que ha comprado el CAE, o sea, miren el negocio del Estado que ha comprado el CAE con un recargo del 69%. O sea, hay una gran cantidad de personas que están endeudadas con el acreedor Estado, cuando el acreedor al mismo tiempo es un deudor. El Estado es al mismo tiempo un deudor porque está obligado a proveer educación pública gratuita y de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Van a tener que en 3 o 4 meses, yo dudo que tengan la capacidad de trabajo, porque van a tener que contratar muchos abogados para poder demandar los pagarés y el cumplimiento de esas obligaciones, van a llenar al Poder Judicial de demandas de cobro y posiblemente van a tener que reunir los pagarés, digamos, hacer un trabajo muy lento, y es muy caro porque notificar a cada persona es alrededor de 20.000 pesos. Por lo tanto, si cada persona notifican 2 veces para efecto de, si no la encuentran, son 40.000 pesos, son miles de millones de pesos en gasto judicial. Los deudores de la educación, los estudiantes y sus familias van a tener el derecho de oponerse y pueden defenderse, y al mismo tiempo de eso tienen derecho los estudiantes a demandar al Estado por su incumplimiento de este derecho humano fundamental. Carola, en todo caso, estamos conversando con Carola Canelo, abogada académica de la Universidad de Chile. Hay mucha gente escribiendo, Carola, te quiero contar. Excelente. Es un tema que nos interesa a todos. Ahora, la gente porque tú propones ya derechamente dejar de pagar, ¿cierto? Evidentemente, ya. Sí. La gente que no lo ha hecho voluntariamente, sino que no ha podido, igual lo va a saber tomar. Porque no han tenido defensa judicial. El dejar de pagar, el llamado que yo hago a dejar de pagar, es un llamado, pero con asesoría jurídica. Es decir, y eso lo vamos a organizar, eso lo vamos a hacer y lo vamos a organizar. Y esto yo lo vengo planteando hace un tiempo, ya incluso lo he planteado hasta la autoridad universitaria dentro de la Universidad de Chile, porque la situación ya es escandalosa, no es aceptada. Hay una jerarquía de normas aquí. Las normas más importantes son las de derechos humanos. Y por lo tanto, la ley de crédito con aval del Estado y toda la legislación más abajo, digamos, no puede estar por sobre un derecho humano fundamental. Por lo tanto, los sujetos tienen todo el derecho a cuidar su dignidad. Ahora, hay que hacerlo en forma organizada a nivel nacional, y de hecho se va a elaborar y vamos a estar con los auditores prontamente en contacto para efectos de organizar esto a nivel nacional. Creo que es la única forma, la de no pagar, generar una especie de detención del sistema de cobro, y por otro lado un sistema de demanda judicial contra el Estado. Es la única forma real y efectiva de que los estudiantes y sus familias puedan tener algún grado de poder político, porque ¿saben lo que ocurre actualmente? ¿Qué poder político tienen los millones de personas que reclaman? Yo les pregunto en términos concretos, ¿cuál es el poder político? Ninguno. Cero, si no lo llevaron ni a la reunión a la moneda para analizar el tema de la AFP. Exactamente, es una burla. Entonces, por lo tanto, no hay ningún. Entonces, yo creo de que si hacemos el tema del no pago, si demandamos judicialmente, yo les aseguro, es muy caro para los acreedores de la educación demandar, es muy caro. Van a tener problemas en el tema del financiamiento. En este minuto las autoridades políticas están muy tranquilas porque están recibiendo sus sueldos mensuales
millonarios tranquilamente, lo mismo los diputados y los senadores, y lo mismo los rectores de universidades y los académicos militantes que tenemos dentro de las universidades, que han perdido completamente el pensamiento crítico. Nosotros hemos llegado a una situación tan grave en que en las universidades, incluida la Universidad de Chile, se ha perdido el pensamiento crítico. Saben ustedes que el rector de la universidad se ha negado, a pesar de que yo desde el 2011 vengo reclamando esto, se ha negado a que la Universidad de Chile elabore el proyecto de ley de gratuidad, y tiene a los académicos, a los funcionarios y a los estudiantes entretenidos con la supuesta discusión del proyecto de reforma del gobierno, que es un desastre, que no establece la gratuidad, que lo que hace es quitar las atribuciones de fiscalización del ministro de Educación y se las quiere entregar a una superintendencia. O sea, una superintendencia no es más inútil, digamos, en Chile que una superintendencia. Tú tienes un problema y la superintendencia no te ayuda en nada. Profesora Canelo, Carola Canelo, abogada y académica de la Universidad de Chile, ¿cómo entiende usted que dentro de la gratuidad se empiece a incluir a las universidades privadas? Porque desde que uno estaba en la universidad y se discutía el tema de la gratuidad, siempre se pensó en las universidades públicas dentro del CRUCH, finalmente, o también la del Estado. ¿Por qué cree que ahora el gobierno ha insistido también en las privadas? Esto tiene una razón de tipo electoral. Esto es muy rasca, digamos, a un nivel bastante bajo a nivel intelectual. Lo que ocurre con el gobierno es que ellos buscan una cuestión de carácter electoral, y por lo tanto es importante tener en claro que la mayor parte de las universidades privadas en Chile tienen atrás conglomerados políticos que son los mismos que financian las campañas políticas, y por lo tanto, y además están vinculados los bancos con el crédito con aval del Estado, y nosotros sabemos que los bancos forman parte a su vez de grupos económicos que también financian a la nueva mayoría, los productos derivados, digamos, y la derecha chilena. Por lo tanto, lo que se hace es entregar el dinero a las universidades privadas con esa finalidad, con la finalidad electoral, de que esas mismas grupos económicos después apoyen a los nuevos gobiernos de la mayoría o la derecha. Incluso yo le digo a mis estudiantes en la universidad, a los estudiantes que son de derecha, les digo, pero ¿y para qué estar en esos partidos de derecha si la derecha para eso tiene la nueva mayoría? O sea, no hay nada más eficiente para la derecha chilena que tener una nueva mayoría. Es una nueva mayoría que controla los movimientos sociales, en la CUT, en la Federación de Estudiantes. Por ejemplo, nosotros tenemos a Camila Rojas, que es de la izquierda autónoma, vinculada a la izquierda autónoma, que la Federación de Estudiantes decidió en votación no ir a incidir al Congreso Nacional respecto al proyecto de reforma, y sin embargo ella ahora está paseándose en el Congreso, digamos. Me imagino que con alguna finalidad, algún cargo de diputado, pero la verdad es que eso no va a resolver el problema de la sociedad, y por lo tanto lo que se debe hacer es derechamente estar conscientes del problema, porque teniendo conciencia del problema uno puede tener conciencia de la solución. Bien, faltan 5 minutos para las 8 de la noche, de la tarde, de la mañana, perdón. Déjame decirte que ha escrito mucha gente al programa. Jacob, por ejemplo, dice, ¿por qué tú no has iniciado las acciones legales que sugieres? Las he iniciado. Yeah. Sí, la respuesta es que ya las inicié. El año pasado, Jacob, interpusimos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva para que obligara a la presidenta Bachelet a hacer el proyecto de ley. Porque aquí hay algo muy importante que la ciudadanía tiene que saber. La presidenta de la República es la obligada por este tratado internacional y por el ordenamiento jurídico interno a hacer el proyecto de ley para implantar la gratuidad. El cargo presidente de la República es el relevante aquí. Por lo tanto, los ciudadanos, aparte de dejar de pagar, los ciudadanos es muy importante que decidan quién va a ser el nuevo presidente o presidenta de la República, porque esa es la autoridad que decide y la que puede enviar el proyecto de ley, porque en Chile tenemos un sistema hasta la fecha de carácter presidencial. Todo lo que requiera aumento de financiamiento estatal supone un proyecto de ley del presidente o de la presidenta de la República. Se hizo la acción de protección, se tramitó ante la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema. Lamentablemente nuestros tribunales superiores de justicia no quisieron ver el tema. Lo declararon inadmisible, no quisieron ni siquiera entrar al fondo. A juicio de ellos no había normativa que le diera atribuciones para referirse a ello, omitiendo nuestros tribunales superiores de justicia la aplicación del artículo 5 de la Constitución y todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, la Corte Suprema, en el caso de Leopoldo López, por ejemplo, que fue un tema de derechos humanos, sí resolvió. En cambio, frente a estudiantes, la mayoría de ellos chilenos, habitantes de nuestro querido país, no quiso resolver. Y por lo tanto, agotados los medios internos jurisdiccionales, hicimos en este año una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso está en trámite. Ahora, la Comisión Interamericana tiene problemas financieros, sí. Incluso el gobierno de Chile le envió, entiendo yo, algunos recursos, por lo tanto eso se va a demorar. Y por eso no es
sería de una crueldad absoluta decirle a los ciudadanos que esperen la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la solución a este problema son tres en rigor: dejar de pagar; 2, iniciar acciones judiciales a nivel interno contra el Estado para que indemnice a las personas. Piensen ustedes toda la cantidad de personas que ha pagado por la educación pública superior. El Estado, y por eso la gratuidad es de la educación pública, no la privada. Sí. ¿Por qué? Porque es la obligación del Estado financiarla. ¿Y por qué es obligación del Estado financiarla? Porque los derechos sociales los tiene que respetar y garantizar el Estado. Digamos, si una persona quiere estudiar en una universidad privada y quiere pagar por eso, no hay ningún problema. Si Chile es un país mixto, pero el Estado tiene que respetar, Carola, y garantizar el derecho. Déjame decirte que, por ejemplo, escribió José Nilo Castellón: profesor, please, guarda los datos de artículos y etcétera para compartirlo con mis estudiantes en la U, me dice. Muy buena entrevistada, dice Fernando, clara en sus ideas y la realidad nacional. Te está escribiendo en la mitad de Chile, ¿eh? Alfredo Cifuentes dice: imperdible, escuchen Radio Futuro, la realidad de la vocación chilena. Bueno, yo aquí te los voy a mostrar para que tú te quedes con el feedback, porque mira, se nos fue el tiempo de manera increíble. Percy Castillo te manda saludos de Concepción, dice: que mujer más sensata la abogada Carola Canelo, bueno saber que existen académicos como ella, saludos desde Conce. Rodrigo Lopetegui: me quedé sin palabras, pero como dice el abogado, esto es un escándalo. Gracias por la entrevista. Profesora Canelo, muchas gracias. Les agradezco a ustedes el tiempo.